La palabra, bueno, déjame lo leo y luego les explico. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El tema se llama no contristéis al Espíritu Santo. Y lo elegí en la Reina Valera 60 porque la NBI dice no agravien al Espíritu Santo. Y no se oye tan matón, se oye más contundente o parece que es algo más grave, no contristéis al Espíritu Santo. Pero ahorita analizamos el original. La idea es entender que, puesto que ya analizamos los capítulos 1, 2, 3, el miércoles estuvimos analizando la parte donde habla sobre el misterio de Cristo. Y a grandes rasgos se concluye que el misterio de Cristo es que el pueblo de Dios no está compuesto solamente por judíos, sino que estaba considerado y estipulado, según lo que nos dice en Efesios 1, en la elección antes de la fundación del mundo, antes de que Dios creara las cosas, en esa elección hay gente de todas las naciones. Así que si la elección para salvación incluía de todas las naciones, analizamos que la ley de Moisés tenía que tener un sentido temporal hasta que se manifestara la gracia en Cristo y entonces los gentiles podían ingresar. Y estuvimos haciendo una comparación entre la forma de pensar de un judío en cuanto a los beneficios que obtenían según la ley de Moisés y los beneficios que se obtienen en el nuevo pacto. Y vimos que un judío común y corriente, al compararlo como uno de nosotros, gente común y corriente, jamás podría entrar a la presencia de Dios porque solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar. Y Pablo empieza a desglosar que el muro que nos dividía a los gentiles de los judíos, donde se marcaba el límite al que un gentil podía llegar, fue derribado y tenemos libre acceso hasta la presencia de Dios, cosa que es ofensiva para los judíos ortodoxos porque aseguran que solamente el sumo sacerdote puede hacer. Pero para nosotros, si realmente estás en el nuevo pacto, tú tienes acceso directo. Y también estuvimos viendo la consecuencia de que si tú ya tienes acceso directo al Padre, porque el Espíritu Santo está en ti, de nada te sirve un templo material, ¿verdad? Y hablamos, y lo quiero dejar en claro por los que no vinieron el miércoles, que Pablo y Pedro aseguran que nosotros somos como rocas vivas, el edificio donde mora Dios, de manera que el edificio físico que existió en Jerusalén, el cual pretenden reconstruir, no tiene ningún sentido para nosotros que sea reconstruido, porque según el nuevo pacto, Dios mora en nosotros y no en templos hechos por manos humanas. Y todos aquellos creyentes que se consideran cristianos, que traten de apoyar a Israel para que reconstruya el templo, están negando la fe cristiana. Porque cualquiera que trate de ayudar o cooperar, como muchas colectas se han levantado, para llevarles dinero y que reconstruyan el templo, y los cristianos dicen, sí, amén, es el pueblo de Dios, y les manda dinero y les invierte, bueno, estás en una grave contradicción, porque estás diciendo entonces que cuando Jesús murió, fue justa su muerte porque era un loco, y que lo que pasó después de que resucitó tiene que ser falso porque el Espíritu Santo no puede estar en nosotros y hay que ir a un templo específico, un lugar en el mundo donde puedes encontrarte con Dios. Cualquier creyente que pretenda apoyar en esa construcción está negando el Nuevo Testamento. Así que es completamente incongruente tratar de ayudarlos a reconstruir un templo para que pongan en práctica la ley de Moisés, cuando entendemos que bajo el nuevo pacto no necesitamos la ley de Moisés y demostramos que desde antes de la creación, y Pablo lo dice cuando habla sobre la promesa a Abraham, la promesa es antes que la ley de Moisés, por consecuencia la promesa no puede ser invalidada ni cambiada por la ley de Moisés. Entonces la ley de Moisés tenía que ser algo temporal, por consecuencia no estamos bajo la ley. Cualquiera de nosotros que procure hacer cosas de la ley, niega la gracia. Y a ninguna persona entendida en las Escrituras quisiera vivir por ley. Todos necesitamos la gracia, porque todos seguimos pecando, ¿cierto? Entonces, cuando Pablo habla de la elección, que lo tocó en los primeros 2 capítulos, y luego habla sobre el misterio de Cristo, que somos uno solo y no hay diferencia entre judíos y gentiles, podemos entender que hasta este punto de lo que hemos visto y lo que vamos a empezar a analizar hoy, es la consecuencia de lo que ha explicado.
Cuando empezamos a analizar la primera vez la carta a los Efesios, vimos que son 3 capítulos teológicos o doctrinales y 3 de práctica. Cuando leemos Efesios 4, empieza la aplicación de lo que ha dicho. Así cuando dice, leamos 4 del 1 al 3 para empezar a analizar el tema de hoy, dice, pero esta vez nueva versión internacional, dice, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Entonces, si te fijas, ¿sobre quién cae la responsabilidad de cumplir esto que está aquí? ¿Sobre Dios o en este caso sobre los de Efeso o Éfeso? Cuando dice, les ruego que vivan de una manera digna, siempre humildes y amables, tolerantes, esfuércense por mantener la unidad, es algo que cae en el individuo, ¿verdad? Esto es extraño porque si habla de la elección y luego nos dice que nos esforcemos, algunos consideran que es contradictorio. ¿Me explico? Pudiera cualquiera de nosotros pensar, y he conocido mucha gente que piensa así, si Dios ya me eligió antes de la fundación del mundo, ¿para qué esforzarme en hacer cosas buenas? Si ya demostramos que si Dios ya vio cómo termina la historia, ¿verdad? Porque Él está fuera del tiempo. Y que la elección es antes de que cualquiera de nosotros hiciera algo, de manera que no se considera todo lo que hiciste en vida para elegirte, sino que al asegurar que no es por obras, para que nadie se gloríe, la elección es antes de lo que tú pudieras haber hecho, y Dios interviene en la vida de aquellos que ha elegido para salvación. Si es así, piensan algunos, entonces ¿de qué me preocupo, no? Si nadie puede cambiar lo que Dios ya estableció, comamos y vivamos que mañana moriremos, ¿verdad? Puedes hacer lo que tú quieras, que al cabo que tú ya estás en el libro de la vida y nadie puede ser borrado del libro de la vida. Puedes hacer lo que se te antoje, no es necesario que te esfuerces, según ellos. Pero ¿por qué Pablo, inmediatamente después de hablar de la elección y hablar de que todos somos iguales en Dios, te habla de que te esfuerces? Si somos elegidos, ¿para qué esforzarme, no? El eslogan salvo siempre salvo es a lo que se refiere. Y de hecho hay personas que me han aconsejado, y creo que me lo han aconsejado con buenas intenciones, y yo no digo que estén enojados. Algunos sí me han hablado muy enojados, sobre todo en radio. Ya me han regañado y otros me han aconsejado, y me dicen, y creo que es honesto lo que me dicen, deja de predicar la elección, porque vas a provocar que todos se vuelvan al pecado. Deja de predicar la elección, porque vas a provocar que todos se vuelvan al pecado. ¿Bajo qué argumento? Bueno, si Dios ya tiene todo definido, no importa lo que yo haga, se va a cumplir lo que Dios dijo, ¿cierto? Salvo siempre salvo. Y sí he conocido personas que cuando entienden la elección, se van a gusto. Te los topas tiempo después y dices, ¿qué onda contigo? No, yo sé que la elección no es inalterable, los planes de Dios no se pueden modificar, y pues ahorita estoy muy ocupado y no tengo tiempo para ir a la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que Pablo nos diga que nos debemos de esforzar si ya hay una elección? ¿Verdad? La idea es que entendamos a través de un ejemplo. ¿Se acuerdan del argumento ad absurdum? Si una idea o serie de argumentos es correcta, podemos tratar de llevarla a casos extremos o aplicarla para ver si no se convierte en algo absurdo. Y aquí hay un ejemplo que hace tiempo lo escuché, ya no me acuerdo a quién se lo escuché, pero me gustó mucho porque te hace entender este asunto. Si realmente ya no tienes nada que hacer porque se va a cumplir lo que Dios dijo, imagínate que hay un restaurante de carne asada. Y les digo temprano porque todavía se supone que vienen desayunados, ¿verdad? Así que pueden pensar con la mente libre de influencias, ¿ok? Vas a un restaurante, carne asada, 3 opciones: tibón, arrachera y cirlón. Pero tú eres de los que piensan que salvo siempre salvo, en el sentido de que no importa lo que haga, ya todo fue determinado previamente, antes de la ocasión.
Así que llego al restaurante, me siento, me traen el menú, pero no le voy a pedir absolutamente nada, porque al fin y al cabo Dios me traerá el plato que Él ya predeterminó. ¿Será posible, bajo esa forma de pensar, que llegue el momento en que te traigan el plato de comida, si cuando te preguntan qué va a ordenar, no quieres decir nada para no interferir con los planes de Dios? ¿Será posible que termines comiendo algo, uno de esos 3 platillos, si nunca dices qué es lo que quieres? Esa es la misma lógica. Digo, si Dios ya determinó todo, Él sabe que me voy a comer, no sé, cirlón. Así que no necesito ordenárselo al mesero, porque Dios ya lo predestinó. Así que se cumple la voluntad de Dios y no requiero hacer nada. Pues te seguro que no te van a servir nada, ¿verdad? Muchos pretenden vivir así. O piensan que al hablar de la elección, esa es la consecuencia inevitable. Si así fuese, ¿por qué Pablo hace énfasis en que debes de esforzarte? Si ellos tienen razón, esto que está escribiendo Pablo, capítulo 4 y capítulo 5, sería completamente irrelevante. Porque no importa que no hagas nada, como quiera te vas a salvar. Entonces dicen, si la elección es cierta, no necesito evangelizar. Que al cabo todos los que están inscritos en el libro de la vida se van a salvar. No me necesita Dios. Y en eso estoy de acuerdo, no te necesita. En el aspecto de que Dios tenga algo que no tiene algo que tú tienes y que eres indispensable para Él. Dios no necesita a nadie. Él es completo en sí mismo. Pero también dice la Escritura y predicar el Evangelio a toda criatura. De manera que hay una orden de por medio, a pesar de que está la elección. Entonces la idea es entender cómo Pablo hace énfasis muy detallado en todas las cosas que no debes de hacer y te pide que vivas dignamente según lo que se te ha dado, según el llamamiento que se te dio. Así que, ¿te acuerdan cuando hablamos sobre monergismo? Levante la mano quien no estuvo para hacer una explicación breve. Ok. Podemos decir que el cristianismo se divide en 2 grandes ramas: monergismo o sinergismo. Monergismo es algo que una sola persona hace. Sinergismo es lo que 2 o más personas hacen en conjunto. Cuando hablamos del tema de la salvación, tú puedes ser monergista, es decir, Dios salva a quien Él quiere incondicionalmente, tú no tienes nada que ver. O sinergista, Dios ve qué tan bueno eres y por eso te salva. Aquí dice, no, antes de la fundación del mundo, entonces Dios fue al futuro y vio que ibas a ser bueno, lo ibas a aceptar y por eso te eligió. Sigue siendo sinergismo. ¿Me explico? Tú y Dios trabajan en equipo para que seas salvo. Mientras que el monergismo, el ejemplo clásico es Pablo rumbo a Damasco. No buscaba a Dios, no buscaba a Jesús, completamente contrario a Jesús, y sin preguntarle, sin deberla ni temerla, es convertido. ¿Verdad? ¿Cómo trabajó Pablo en equipo con Dios en ese momento? Es imposible aplicarlo. Así que ya lo hemos analizado y llegamos a la conclusión de que bíblicamente, por medio de exégesis, es decir, lo que el texto dice, no agregarle nada. ¿Se acuerdan que vimos de la elección? Cualquiera que diga es que Dios, antes de la creación, fue al futuro, vio las cosas y luego eligió, yo le preguntaría, dame un versículo que apoye esa idea. No hay. Ahora, hay versículos que apoyan la idea de que Dios escogió porque quiso, eso lo analizamos el domingo pasado, ¿no? En la lección. Porque Dios quiso, según su voluntad. ¿Cuál fue el criterio? No lo dice la Escritura, no lo sabemos, por eso no podemos asegurar ni enseñar lo que Dios hizo antes de elegir, porque la Escritura no lo revela. ¿Me explico? Entonces el sinergismo asegura, sin fundamento bíblico, que Dios vio lo que tú hacías y de esa manera Dios escogió a los mejorcitos, a los que iban a creer en Él. Así que lo que están haciendo en este mundo, dicen, sí, pues ya estaba, Dios ya lo había visto, pero yo lo hice libremente sin que Dios hiciera nada conmigo y por eso me eligió. En cambio, la postura monergista es, yo no buscaba a Dios, estaba completamente sumido en el pecado,
jamás hubiera acudido a Él. Y en un día me transformó. No me preguntó, simplemente algo cambió en mí, me hizo nacer de nuevo y ahora Él es lo más valioso que tengo en la vida. Y vuelvo al ejemplo clásico, Saulo de Tarso. ¿Me explico? Entonces, ¿qué hay ahora en cuanto a lo que dice Pablo? Ahora esfuérzate. Eso ya no suena monergista, ¿verdad? Eso ya no suena como que es algo que Dios hace, de manera que yo me puedo acostar plácidamente en el sofá de mi casa y esperar a que Dios haga lo que Él ya destinó que va a suceder. Es incongruente con lo que está escrito aquí. Así que, desde la postura de Pablo, cuando explica, en el proceso no de salvación, porque si ya fuiste elegido, y como afirmamos, monergismo, Dios te eligió sin tomarte en cuenta a ti, en cuanto a la santidad, ¿sigue siendo una obra que solo Dios hace o hay trabajo en equipo? Entonces, si es algo que solo Dios hace, vete a un restaurante, no pidas nada y espera que llegue el plato que Dios predestinó. ¿Verdad? Pero si sabes que así como Dios eligió y predestinó, también Dios eligió el medio para hacerlo, no puedes quedarte en tu casa esperando que Dios haga las cosas, porque tal vez tú seas el medio que Dios eligió. Pablo lo explica y lo analizamos anteriormente. Dios eligió que la salvación llegara por medio de la locura de la predicación. De manera que si no hay predicación, los elegidos nunca escucharán el Evangelio, ¿verdad? Entonces, cuando escuchen el Evangelio, que es lo que Dios eligió, esa es la predicación que Dios eligió, algo pasa en aquellos que como Lidia se les abre el entendimiento para que reaccionen algo que jamás hubieran reaccionado, porque el maleante no se entrega a la justicia por voluntad propia. Si yo estoy sumido en mis pecados, Jesús dijo, la condenación es esta, la luz vino a los hombres. Y en lugar de decir todos gracias porque ya no aguantamos las tinieblas, se apartaron de la luz porque sus obras eran malas y amaron más las tinieblas. Ese es el problema humano. Y si Dios hubiese visto el futuro y la luz llega a los hombres, ¿qué hubiese visto? ¿Que los hombres iban a correr a la luz? De tal manera que no hay ninguno que se merezca la salvación. No hay bueno ni uno, dice la Escritura. El asunto es qué pasa después de que naciste de nuevo. Ya no estás sujeto a los mismos pasiones y deseos. Los puedes experimentar, pero no eres esclavo de los deseos. Así que cuando nos referimos a la santidad, estamos hablando de lo que sucede después de que naciste de nuevo, después de que tienes una nueva naturaleza. ¿Me explico? Antes de esa nueva naturaleza es imposible que acudieras a Dios. Al recibir la nueva naturaleza, ¿se acuerdan que analizamos el domingo pasado? Que recibes el Espíritu Santo y es el sello, la garantía de que recibirás la promesa de Dios. Así que hay una situación diferente ahora. En cuanto a la salvación, nadie la merecía y nadie buscaba a Dios. En cuanto a la santidad, y tienes el Espíritu Santo porque naciste de nuevo, es imposible que no busques a Dios. Hay algo en ti que no eres tú, hay algo en ti que es el Espíritu Santo que te guía a la verdad. Y ahorita va a llegar Pablo a ese asunto, por eso el pasaje inicial es: no contristéis al Espíritu Santo. Si ya no vivimos bajo la ley, te podría decir, ¿sabes qué? No violes la ley. ¿Cuál ley? Bueno, puedes resumirla: ama a Dios y a tu prójimo. Pero nuestra motivación no es no quebrantar la ley, nuestra motivación es distinta. Las personas que han nacido de nuevo no solamente dejaron la vida pasada atrás y ya no hacen las cosas que hacían, sino que sus motivaciones son completamente diferentes. Por eso en la carta de los Romanos dice: transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. Los discípulos, estando escondidos en oración, cuando Jesús se presenta a ellos la primera vez después de resucitado, les quiso explicar por medio de la Escritura y nadie entendía. Y les dijo: reciban el Espíritu Santo, para que comprendan las Escrituras. Y desde ese momento, los discípulos tuvieron un cambio radical. ¿Qué hay del Pentecostés? En el Pentecostés recibieron poder, pero el Espíritu Santo no lo recibieron en Pentecostés. El Espíritu Santo lo recibieron antes. Entonces, cuando hablamos sobre el proceso de santidad, hay una naturaleza diferente en las personas y tenemos que considerar qué es lo que dice Pablo al respecto.
Primero fuiste elegido, tú no tienes nada que ver. Una vez elegido, se te demanda, vive de acuerdo al llamamiento que se te hizo. Entonces ahí hay algo que tú tienes que hacer. Así que sigamos leyendo. Vamos a Efesios 4, 17 al 29. Dice, así que les digo esto y les insisto en el Señor. No vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Pausa. ¿Ves cómo todos los que no tengan al Espíritu Santo son así? ¿A quién de estos, así como están descritos, crees que un buen día puede haber dicho, bueno, pues hoy me voy a acercar a Dios? Es imposible. Versículo 19, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y para no verlos a ellos como los feos, ¿qué eras tú antes de conocer a Dios? Así que no digas, sí, esos mundanos. No, es, así era yo. ¿Me explico? ¿Sí o no? ¿O alguien de aquí no era así? Versículo 20, no fue esta la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo, si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en Él. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Así que fíjate la analogía, no te pide que cambies tu naturaleza, sino lo que traes puesto en esa naturaleza. En la vieja naturaleza no te importa y te entregas completamente al pecado. Ahora que naciste de nuevo se te dice, quítate la ropa de la vieja naturaleza y ponte la que corresponde a la nueva naturaleza. No te está diciendo que cambies tu naturaleza porque es imposible. Solamente Dios hace nacer de nuevo a los hombres, no por voluntad humana, ¿verdad? Los hijos de Dios no fueron engendrados de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces, te dice, quítate el ropaje de la vieja naturaleza, la cual la naturaleza está corrompida en los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. De manera que si realmente naciste de nuevo, tú tienes una tendencia hacia la justicia y la santidad, no de ti, sino de lo que hay en ti. ¿Se acuerdan que Pablo dijo que somos vasos de barro con un tesoro adentro? Todos los hombres son vasos de barro. Y aun cuando naces de nuevo, sigues estando en el vaso de barro. Pero se ha depositado un tesoro incalculable, inconmensurable en ti. Y esa es la diferencia. Por eso no puedes ver con desprecio a los no creyentes. Vasos de barro. Y te muerdes la lengüota, ¿verdad? Tú también. La diferencia no está en lo que yo soy, sino en quién está en mí, que no está en ellos. ¿Me explico? Así que no hay forma alguna de que nos podamos sentir superiores en algún aspecto porque estamos sujetos a la misma carne, pero lo que hay en nosotros es completamente diferente. Entonces, versículo 25, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Entonces, si te fijas, tiene que haber un cambio radical entre quién eras y quién eres. Y parte de esto es algo que tú tienes que hacer. Así que por medio de la Escritura, nosotros podemos decir somos monergistas en cuanto a la salvación. Es Dios quien lo hace cuando Él quiere, según su designio, y es lo que armoniza con Efesios 1 y 2, pero somos sinergistas en cuanto a la santidad. Yo tengo que hacer mi esfuerzo por ser mejor cada vez, por parecerme más a Cristo, es lo que dice la Escritura. Pero si yo tengo que hacer mi esfuerzo, ¿qué es lo que hace Dios entonces? Porque cuando hablamos de sinergismo es que no lo puedo hacer yo solo, sino que Dios tiene que hacer algo también en mí. Y hay un versículo muy citado, cuiden su salvación con temor y temblor, ¿verdad?
porque Dios pone en ustedes el querer como el hacer en Cristo Jesús. Ahí está la clave. Yo cuido, pero solo no puedo. Necesito el querer como el hacer. A eso me refiero, que hay algo en ti que te mueve a hacerlo. Si ese algo no está en ti, no lo vas a hacer. ¿Eso significaría entonces que ninguna persona puede procurar ser buena persona? No estoy diciendo eso. Hay ateos mejores personas que muchos creyentes, ¿verdad? Quizás hasta más morales. Es más, si pasan por cristianos, ¿verdad?, en el ideal. Y hay cristianos, pero quiero hacer una diferencia aquí. Hay cristianos que no parecen, pero hay dos categorías. Los cristianos viejos que no parecen no son cristianos, bíblicamente hablando. Y lo vamos a ver hoy. Aquellos cristianos que están empezando a caminar y siguen cometiendo muchos errores, no puedes desacreditarlos como creyentes porque todos tenemos que aprender. Y la santidad, gracias a Dios, es gradual. Cada vez tengo que parecerme más a Jesús. Pero al principio voy a tener muchísimos problemas conmigo mismo. Les he contado, ¿quién de aquí era bien maldiciente antes de ser creyente? Levante su mano. Más en nuestra cultura, ok. ¿Cómo le hiciste cuando te dijeron que ya eres creyente, de veras? ¿Todas esas palabras automáticamente fueron sustituidas por amén, gloria a Dios, aleluya? ¿O tuviste que luchar con tu vocabulario y, híjole, se me salió una de las de antes? ¿Quién recién convertido, si tenía carro manejándolo, cierran, no hizo algo que no debía de hacer o decir cosas que no debía decirlo? Y dices, caray, antes lo decía con tanto gusto y me fluía y no me sentía mal, sino que todo el día decía, pero me oyó, ¿verdad? Y eso era así como que descanso. Si no te oía, te quedabas con el coraje. Ahora, de creyente, recién hayas empezado, puede ser que cometas ese error, pero va a ser insoportable. Dices, ¿por qué? Te dan ganas de ver, ¿dónde lo busco para pedirle perdón? ¿Me explico? Así que cualquiera, el otro que te cerró y te oye, va a decir, este no es cristiano, pero no sabe en qué proceso estás de madurez. Ahora, si tienes un viejón o viejona, 3, 4 años, y sigue siendo eso, aquí hay unos pasajes que tenemos para ellos especiales. Es imposible que no sea renovado en cosas tan básicas. De la abundancia del corazón habla la boca, y la palabra corazón, cardia, no hace referencia al órgano, sino a la mente. De la abundancia de lo que tienes aquí hablas. ¿Por qué eres tan maldiciente? ¿Por qué? Pues porque eso es lo que oyes, ese es el ambiente en el que te relacionas y no has llenado tu mente con otra cosa. Sin embargo, si saturaras tu mente con la escritura, te aseguro que tu vocabulario cambia, aunque no quieras. Pero no te vayas al extremo, de que lees la versión 60 y ya todo lo quiere decir. Qué bueno que ya llegasteis. ¿Fuisteis por la leche? No, ¿verdad? Ese es un extremo que no es correcto. Se trata de que aprendas a reemplazar las palabras comunes. Con la que yo más me enfrenté es el típico güey. Y ahora de cristiano, ¿cómo le digo? Así que batallé mucho tiempo y decía como que a medias, sí güey, no digo la palabra completa. Pero es exactamente la misma intención y la misma motivación, ¿no? Así que tuve que reemplazarlo por una que dice, ¿qué onda, man? ¿Qué onda, men? Y ya, asunto arreglado. ¿Me entienden? Los entiendo, pero tienes que dominarlo. ¿Me explico? Entonces es gradual. Pero si tienes a cristianos, como me tocó, y lo voy a decir sin decir nombres, por bien de la persona, que creo que no estaba en estado de poca madurez. Pero es sorprendente ver a cristianos en programas de radio, diciendo, hermano, que Dios le bendiga, no sé qué, y se acaba, hijos de ti, y se empiezan a echar las de antes. Dices, eso no es un proceso de madurez, esa es una situación completamente diferente. No podrás decir, es un cristiano carnal. No existen tales cristianos carnales en la Biblia, porque hablar de un cristiano carnal es decir algo que se contradice.
¿verdad? Vivan bajo el Espíritu, no según la carne. Entonces, Pablo tiene que empezar a explicar nuestra responsabilidad basada en la elección, pero en cuanto a la santidad, la responsabilidad que tenemos individualmente y en forma colectiva en la iglesia. Así que después de leer de que dejemos toda conversación obscena, por el contrario, que sus palabras contribuyen a la necesaria edificación, ¿será correcto o permisible que un cristiano sea alburero? ¿Te parece una conversación obscena? Y que dicen, ay hombre, pues es acá, nadie se ofende. No estamos hablando solamente de la ofensa, porque quisiera hacer el énfasis otra vez en las maldiciones. Tú puedes decir una palabra aquí que es maldición en otro país, ¿verdad? Y como nos oyen en distintos países, yo pido disculpas de una vez. Si alguna palabra que dije aquí es malsonante en otro país, pues lo hago por ignorancia. Pero si yo sé que en otra parte algo es malsonante y lo digo, a pesar de que sé, yo tengo un problema. Si lo dije sin saber, pequé. ¿Cuál es el problema con decir maldiciones? ¿La palabra en sí es mala? Como te topas, ¿no? Tienes niños chiquitos, tengo 3. Papi, ¿qué significa ti? ¿Qué le explicas? ¿O qué dijo? No, nada, no, sí dijo algo que decía como, ¿es tú qué? No hables esas cosas. ¿Qué le dices? No se las repetirías para que entienda la palabra y no la sepa decir, o no te atreves a pronunciarla. ¿Cuál es el problema? ¿Que pronunciaste una palabra mala? ¿O por qué la pronunciaste? ¿Qué es lo que juzga Dios? Hernán, me va a decir Dios un día que esté allá, según su misericordia. Checa el minuto tal del video tal, y lo que dijiste para los argentinos es abominación. Estás condenado. ¿Dónde está la justicia? Dios no sabía. Es tu problema, Hernán. ¿Para qué andas poniendo los videos en YouTube? ¿Cómo se me juzgará? Continuamos y luego vemos más información. Entonces, ya que tenemos que dejar el ropaje de la vieja naturaleza, por medio de nuestra mente ponerlos lo nuevo, hay un proceso mental. El cristiano debe de pensar. Algunos piensan que la fe y el pensar son cosas contrarias, pero claro que no. No puedes tener fe si no piensas, según la definición Pistis, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos que hacer este esfuerzo, leamos el versículo 30, Efesios 4:30, Nueva Versión Internacional: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Entonces, cuando hablamos de agraviar, o en la versión 60 es contristar, contristéis, el original es lupeo. ¿Quién se acuerda? Eso lo analizamos hace poquito, esa palabra griega. Lupeo se traduce como experimentar un dolor emocional profundo. Palabra usada incluso para referirse al dolor de dar a luz. Pero fíjate que el énfasis es emocional, no físico. Recordemos 2 Corintios 7:10, que es cuando lo analizamos a profundidad. Dice: la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Y aquí, lupeo es la palabra tristeza. De manera que el Espíritu Santo se entristece con un dolor emocional profundo cuando nosotros hacemos algo que no debiésemos hacer. En pocas palabras, no nos comportamos dignamente según el llamado que se nos dio. Esto es interesante porque nuestra motivación no es cumplir un mandato o cumplir una ley. Nuestra motivación es no contristar al Espíritu Santo. ¿Me explico? Cuando muchas personas se enteran de que soy creyente, te preguntan qué cosas no te dejan hacer. ¿Te ha pasado? ¿Tú de cuáles eres? ¿De las que tienen que tener el pelo largo? ¿De las que no se pueden pintar? ¿De los que no pueden pisar el lugar santísimo?
de los que sus mujeres no se pintan, no usan desodorante, no se depilan. Casi todo va para con las mujeres, ¿verdad? ¿De cuáles eres tú? ¿Qué le dices? Oye, ¿y ahí te dejan bailar? Si me caso donde están ustedes, ¿puedo llevar cerveza? ¿Dónde está la lista de cosas que no debemos de hacer? Se nos mencionan unas y vamos a leer más, pero no es exhaustiva. Hay muchas que no se mencionan. Por ejemplo, hay quien dice, y puede ser usado en ambos lados, ver pornografía en internet no es pecado. ¿Por qué no? Porque la Biblia no dice nada. Digo, si la Biblia dijera, y cuando venga el internet no lo hagas, dirías, bueno, pues ahí está prohibido. Pero si no dice, ¿está prohibido ser un asesino en serie? ¿Está prohibido fumar? ¿Qué cosas no dice la Biblia que podemos entender que no debes de hacer? Fíjate el problema, ¿verdad? Por eso, si viviéramos en la ley de Moisés, ahí están los 613 estatutos para que los obedezcas. No quebrantes ninguno. ¿Nosotros qué decimos? No tenemos una lista. Para nosotros es más profundo. No entristezcas al Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? No le provoques un dolor emocional. Y al analizar el original, al hablar de un dolor emocional, ponen problemas a nuestros amigos testigos de Jehová. ¿Alguna vez te ha tocado escuchar, según nuestros amigos testigos de Jehová, qué es el Espíritu Santo? Lo resumen así, es una fuerza o energía que proviene de Dios. Pablo te está diciendo que no entristezcas a esa fuerza. ¿Puede una fuerza entristecerse? Y sobre todo, imagínate si mi criterio es no entristecer a una fuerza que no se puede entristecer, entonces ¿cómo guío mi comportamiento? Como lo analizamos en el misterio de Cristo, si nosotros somos el templo y el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿dónde está la medida o la regla de qué podemos hacer y qué no? ¿En lo que una persona diga o en lo que hay dentro de ti, si es que está dentro de ti el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan cuando Pablo en la carta a los Romanos hablaba sobre los débiles en la fe y los fuertes? Que algunos piensan que se contaminan si comen cierta cosa, mientras que otros no, ¿verdad? Y dices, ¿cómo se soluciona? Entre los cristianos que no les dejan a sus mujeres pintarse y los que sí les dejan, bueno, pintarse eso oye raro, ¿verdad? Maquillarse. Mi esposa siempre me dice, no, que se pinta, pues ni que fuera payaso. Se maquilla. Las que se maquillan y las que no. Pablo dice la solución, la que no se maquilla, para Dios no lo haga, pero guárdelo como algo entre Dios y tú. Y la que sí se maquilla y lo hace con conciencia limpia para Dios, entonces síguelo haciendo. Pero guárdalo entre Dios y ellos. Si te encuentras uno débil que no sabe guardarlo entre ellos, no lo hagas delante de él. Pero el débil tiene que aprender a dejarlo como algo entre Dios y yo. Así que, ¿se acuerdan cuando siempre que llega Navidad, y qué onda con los pinitos de Navidad? Que ahí entran los demonios y las luces y hay quienes se ofenden gravemente. Nunca hemos puesto un pinito de Navidad, ¿verdad? Pero si tú ves hacia adentro y te ofende, no lo hagas. Pero no andes diciéndole a todo mundo que deje de hacerlo. ¿Me explico? Déjalo como algo entre Dios y tú. Si tu conciencia te acusa, no lo hagas. Pablo lo resume, todo lo que no se hace, todo lo que no se hace con conciencia es pecado. Si tú no tienes la plena certeza de que no estás haciendo algo malo y lo haces, pecas. Del griego hamartia, errar al blanco. Te estás equivocando, estás haciéndolo incorrectamente. Pero si no hay nada que mi conciencia, el Espíritu Santo en mí, me recrimine, tengo libertad para hacerlo, obviamente, siempre y cuando vaya de acuerdo a la nueva naturaleza. Puede decir una persona, pues a mí me nació matarlo y nada dentro me lo impidió. ¿Significa que no ofenda el Espíritu Santo? Obviamente no, ¿verdad? Estoy hablándole a personas que nacieron de nuevo.
Aquel que nació de nuevo, que tiene una nueva naturaleza, es guiado por el Espíritu Santo y tiene que usar esa referencia para saber lo que hace. Entonces, perdón, cuando hablo de no contristar, tiene que ver con una relación con el Espíritu Santo. Tú no puedes evitar dañar a una persona que no conoces. Todos aquellos de aquí que alguna vez han tenido noviecilla o noviecillo, o que ya están casados, hay de esos noviecitos que piensan que no se deben de pelear nunca, ¿verdad? Porque significa que algo está mal entre ellos. Y lo malo es que hay algunos casados que así siguen pensando. Qué grave error. Airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Enójense, pero no pequen. No hay nada de malo en que tengamos molestias uno con el otro, pero no hay que pecar. Entonces, imagínate que, en el caso de los hombres, para aplicármelo a mí mismo, yo me acuerdo que nosotros, con Vero y yo, mi esposa y yo, peleamos mucho de novios y de casados ya no tanto. Y dicen, tú estás al revés. De novios casi nunca te peleas y luego ya te desquitas de casado. No, es que para mi caso era distinto, porque en mi caso particular ella y yo sabíamos que si éramos novios es porque un día nos íbamos a casar. Así que más vale dejar todo claro ahorita antes de casarme. Primer cosa que veía que no me desagradaba era, espérate, así no me caso. Imagínate la peleadera. Tuvimos que aprender que conforme pasaba el tiempo y nos conocíamos más, nos equivocábamos menos, ¿verdad? Si ya sé que le cae bien gordo que haga algo, pues no lo hago. Si quiero tener una vida llena de paz, ¿verdad? Si te encantan los problemas, pues vas y lo haces. Pero conforme empiezas a conocer a la persona, te das cuenta que lo ofendes menos, ¿verdad? Porque sabes qué le agrada y qué le desagrada. Ahora, con el Espíritu Santo, ¿cómo será? Ya de entrada sabes todo. Claro que no. Y vamos a cometer muchos errores. Ahí está lo gradual de la santidad. Poco a poco conoces más a Dios. ¿Cómo lo conoces? Primero déjame decirte que todo lo que está en la Escritura habla de quién es Dios, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? ¿Quieres conocer a Dios? No te aconsejo experiencias sensoriales. No son confiables. Un día te sientes así lleno y el otro no. Entonces, ¿cómo es Dios? ¿Es alguien que cambia constantemente? Un día te llena, el otro no. No, lee la Escritura y ahí dice quién es. Y la Escritura no cambia. Conforme empiezas a leer la Biblia y a entenderla, o sea, escudriñarla, no nomás leerla por encima, te empiezas a dar cuenta de quién es Dios. Por ejemplo, salió un tema en la enseñanza y creo que es útil para esta ocasión. Es factible, digamos, que tú quieras hacer algo que aparentemente es equivocado. Todos los que están en el grupo de enseñanza vieron o espero que la hayan visto, se supone que la deben de ver. Se pregunta una pregunta abierta: ¿es malo que un creyente preste dinero con intereses? ¿Sí o no? Y pues empiezan a haber distintas posturas, ¿verdad? En el Nuevo Testamento hay algún impedimento y dice, ¿y no pediréis interés cuando prestes? No dice. ¿Te dice que pidas interés cuando prestes? Tampoco. Entonces, ¿cómo le hago? Si el Nuevo Testamento no dice nada de eso, ¿qué hacemos? En el Viejo Testamento, Deuteronomio, si no me equivoco, dice, a tu hermano no le pides interés cuando prestes, al extranjero sí. Entonces, ¿para mí qué hago? Yo no estoy bajo la ley de Moisés, eso fue dado bajo la ley. ¿Qué hago yo entonces? Bueno, si toda la Escritura habla de Jesús, habla de Dios, todas las cosas que Dios ha dicho te revelan quién es y cómo es. Aunque yo no tengo por qué apegarme a una ley que ya no aplica para mí porque estamos bajo el nuevo pacto, entiendo qué cosas le agradan y qué cosas le desagradan, ¿verdad? Así que si tú lees un poco más a profundidad vas a ver que al extranjero no lo puedes oprimir, ni lo puedes extorsionar, ni a la viuda, ni al huérfano, y que a tu hermano, si está en necesidad, no le prestes con interés, sino ayúdalo en todo lo que puedas. Pero al extranjero sí. Entonces Dios es racista, ¿o cómo? A los que no son míos sí, ya no. No, sino que habla de una forma de ser que la misericordia está primero que el negocio.
Si yo puedo pedirle interés al extranjero, pero no puedo oprimirlo, hay un límite tolerable. Imagínate que yo quiero poner una mueblería y quiero vender a crédito. ¿No es pedir interés? Sí. Entonces no puedo. Si tengo un negocio, ¿no puedo vender a crédito? Sí puedo, siempre y cuando la misericordia esté primero y no esté oprimiendo a nadie con eso que estoy haciendo. Como cristiano podría vender a crédito con un interés justo. Si ya estoy exagerando y les quiero cobrar bastante, tengo problemas. Pero fíjate cómo al ver la naturaleza de Dios, cómo es Él reflejado en el Viejo Testamento, me puede ayudar a tomar una decisión. Así es como vas conociendo al Dios de la Biblia. Si no lees la Biblia tienes un grave problema, porque no eres capaz de evitar entristecer al Espíritu Santo, porque no lo conoces. ¿Se acuerdan lo que leímos que Jesús dijo? En aquel día me dirán, Señor y Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sanamos a los enfermos, etcétera. Apartaos de mí, nunca os conocí. Me lo sé en la versión 60. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Habla de, la palabra conocí es el griego ginosko, conocer por medio de experiencia personal. Fíjate cómo está amarrado. Puede ser que haya algún cristiano que diga, yo estoy escrito en el libro de la vida, pero no me interesa leer ni nada, que al cabo Dios va a hacer su voluntad. Bueno, esos van a ser de los que Jesús habló. Señor, ¿qué onda? Aquí estoy. Nunca te conocí. Necesitas conocer al Espíritu Santo. Entonces yo quisiera que viéramos, para que quede registrado, que cuando algunos, no creo que no nada más los testigos de Jehová, no me acuerdo el nombre de la otra religión, por así decirlo, que también aseguran que el Espíritu Santo no es más que una fuerza. Quisiera que leyéramos ciertos pasajes para poner una referencia. Isaías 63:10, estoy hablando del Viejo Testamento. Dice, pero ellos se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. Por eso se convirtió en su enemigo y luchó él mismo contra ellos. Y aquí está hablando de Dios y de su Espíritu, y habla de que lo afligieron. Y aquí la palabra hebrea para afligir es atzaf, que se traduce como provocar dolor o herir. De manera que cuando Pablo dice no contristéis al Espíritu Santo, no está diciendo algo nuevo. Ya se había dicho desde Isaías. No es una locura inventada en el Nuevo Testamento. Ya estaba dicho desde el Antiguo Testamento que se puede herir, provocar dolor al Espíritu Santo. Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. O sea que puede enseñar y hacer que recuerdes, y eso no lo puede hacer una energía, ¿verdad? 1 Corintios 12:11, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces fíjate que Él toma decisiones y lo determina como considera. Una fuerza o energía no puede tomar decisiones. Romanos 8:26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y aquí hay un hecho de intercesión con gemidos indecibles, que una fuerza no puede hacer. Hechos 8:29. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Habla, ¿verdad? Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Así que oye, habla, anuncia y guía. No lo puede hacer una energía. Entonces, ¿qué se requiere para que puedas entristecer a alguien? Conciencia, mente, capacidad de razonamiento y emociones. Cosa que un objeto o energía no tiene. Es imposible, bíblicamente hablando, que el Espíritu Santo se catalogue como una energía, ¿verdad? Tiene que ser una persona. Más adelante hablaremos de la Trinidad. Hablamos de un solo Dios en 3 personas. Y nos vamos a profundizar más en por qué una persona. Pero creemos que hay un solo Dios, pero hay 3 personas que tienen los atributos divinos. Y ya desde los evangelios hemos analizado a profundidad
y demostrado bíblicamente que Jesús es Dios. En cuanto al Espíritu Santo, no hemos profundizado más y lo voy a poner más con la Trinidad, que es la persona que nos falta analizar. Pero hay un pasaje que, por cuestión de tiempo, no me meto más, pero lo leo brevemente. Salmo 139, 7 al 12. Salmo 139, 7 al 12. Dice: ¿A dónde podría alejarme de tu Espíritu? ¿A dónde podría ir de tu presencia? Si subiera al cielo, y estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. De manera que, si fijas cómo entre el Espíritu Santo y Dios se habla como la misma persona, y que está en todos lados, la omnipresencia. Aquí hay un argumento simple, como la omnisciencia. Si hay un Dios que es omnisciente, tiene que ser único. ¿Por qué? Porque si tienes a dos personas o individuos omniscientes, significa que uno sabe cosas y otro también, pero si son personas separadas, no pueden saber lo que tiene el uno y el otro, ¿verdad? Tienes dos individuos que tendrían que comunicarse. Entonces, la omnisciencia tiene que ser, para realmente saber todo, tiene que ser uno. La omnipresencia, estar en todas partes. Si tú tienes dos cosas que son omnipresentes, es imposible. Porque si tienes algo que está en todas partes y otra cosa, y son diferentes, esta no puede ocupar el lugar de esta. Así que no está en todas partes. La omnipresencia obliga a que sea uno solo. Si tienes al Espíritu Santo y a Dios omnipresentes, está hablando de que es uno solo, pero distintos. Es un tema que vamos a analizar más adelante, entonces nada más quería dejarlo como base, pero forzosamente vamos a atravesar aquí en una predicación de domingo y luego vamos a hacer un curso especial para profundizar aún más en cuanto al asunto de la Trinidad. Pero bueno, entonces, si el Espíritu Santo se habla de él como una persona con conciencia, mente, razonamiento, emociones, y el Espíritu Santo es Dios, ¿con quién te relacionas cuando hablas con el Espíritu Santo? Con Dios mismo, ¿verdad? Entonces, ¿a quién entristeces cuando no haces la parte que te corresponde? A Dios. Pero ¿cómo sabes que lo entristeciste? Que provocaste esta tristeza en él. Aquellos que quizás empiezan a caminar son ciegos a eso, completamente ciegos. Hay cosas graves que hacen que el Espíritu Santo les hace ver que están mal porque te guía toda verdad. Pero conforme pases tiempo consciente del Espíritu Santo en ti y lo conozcas por medio de la Escritura, cada vez debieses parecerte más a Jesús, cada vez debieses ofenderle menos, pero nunca vas a dejar de ofenderlo mientras estés en este cuerpo, es lo que dice la Escritura. Así que no hay ningún cristiano que sea completamente espiritual, ¿verdad? Pero tampoco puede haber cristianos que son completamente carnales. Puede haber cristianos que batallen con la carne y siempre vamos a batallar de forma gradual. Batallas mucho, cada vez menos, mínimo en cosas diferentes. Pero si tú tienes a un cristiano que asegura que es cristiano y tiene 20 años de borracho, es una contradicción. No hay cristianos borrachos, ¿verdad? Entonces, Lucas 10, 25 al 28. Jesús habla sobre, cuestionan a Jesús y nos da luz para entender cómo los cristianos nos basamos en el amor a Dios y no en cuanto a una lista de prohibiciones. Dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. De manera que, ¿dónde está la clave en la cual se resume toda la ley? Amas a Dios con todo tu corazón, todo tu ser, todas tus fuerzas y toda tu mente. Con todo lo que tú eres. Acuérdese que corazón y mente hacen referencia a dos cosas en cuanto a la forma de tomar decisiones en nuestra mente. Más adelante nos metemos más a detalle en ese pasaje. Entonces, un cristiano que quiere amar a Dios no puede simplemente dejar de pensar,
necesita pensar, usar su razonamiento, porque también ahí se ama a Dios. ¿Cómo podrías conocerlo si no razonas la Escritura? Te aseguro que si solamente lees la Escritura no te sirve, o el beneficio es mínimo. Hay gente que dice, yo he leído la Biblia 3 veces. ¿Y? No es necesario que me lo digas si con tus acciones me lo demuestras. Acuérdense de los discípulos ante el concilio. Se ve que esos han estado con Jesús. Mira cómo hablan. Mira cómo se defienden. Mira cómo hombres indoctos presentan sus bases para creer. Es gente que piensa. Así que no desconectemos el cerebro cuando venimos a la iglesia. Por eso te digo que no busques emociones sensoriales. No tiene nada de malo que Dios te haga sentir cosas bonitas. Puede pasar, pero no siempre vas a sentir bonito. Hay tristeza que viene de Dios, tristeza que viene del mundo. Un sentimiento de dolor emocional también proviene de Dios. Y si tú te quieres guiar por las emociones, vas a pensar que es el diablo, ¿verdad? Pero si entiendes y razonas, sabrás que lo bueno y lo malo viene de Dios. Así que vamos luego a 1 de Juan 2, 3 al 6. Jesús dice, si amas a Dios con todo lo que eres y a tu prójimo, con eso vives. Eso no ha cambiado, eso sigue vigente para nosotros. Por eso nuestra regla es el amor. No obedecemos a Dios porque queremos una recompensa. No hacemos algo con Dios para que nos bendiga. No hacemos algo con Dios por la corona de gloria que nos va a dar. Lo hacemos porque lo amamos. 1 de Juan 2, 3 al 6. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifieste plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. De aquí se demuestra que no hay cristianos carnales en el sentido de que así es, mira, sí son salvos, pero Dios no tiene control de su vida. Es imposible. Cristianos batallamos y gradualmente nos parecemos más a Él, pero es imposible que alguien sea completamente como alguien que no es cristiano y al mismo tiempo asegure que sí es. Por eso aquellos que dicen, bueno, si yo ya fui elegido, puedo hacer lo que quiera, que al cabo que me salvo. Aquí te dice claramente, si tú no obedeces, eres un mentiroso. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo está en ti, no puedes pecar a gusto. No podría decir, pues yo vivo como quiera, que al cabo me salvé. Si tú dices eso y vives de acuerdo a eso, me das evidencia de que mientes, según la Escritura, y que el Espíritu Santo no está en ti. Porque si estuviera en ti y sintieras el amor, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, lo menos que podrías hacer es corresponder el amor que tienes. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Cualquier persona que viva en libertinaje y asegura que es cristiano demuestra que no ama a Dios, por consecuencia miente. Así que no hay ningún problema entre la elección monergista, es algo que Dios hizo, tú no tuviste nada que ver. Pero en el proceso de santidad es sinergista porque yo correspondo al amor que me da y hago mi mejor esfuerzo, y cuando me equivoco y peco, ¿qué hago? Hijitos, si alguno peca, dijo el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre. Pero si yo no entiendo el amor de Dios, voy a decir, yo no quiero orar porque no soy digno, porque no merezco estar con Él, cuando nunca has sido digno y nunca lo has merecido. Así que si no entiendes el amor, cada que pecas vas a tener una situación muy difícil. Vas a vivir días y días tratando de aislarte de Dios porque te sientes un miserable. Y es cierto, eres un miserable. Pero el punto es que siempre lo has sido. En ningún momento cambió eso. Pero es su amor el que te levanta. Ahí está la perseverancia. Yo hago todo mi esfuerzo por hacer lo que le agrada y me equivoco. Pero al equivocarme, sé que por medio de Jesús tengo entrada al trono de la gracia. Y puedo presentarme ante Él sabiendo que me ha amado a pesar de mi condición de pecador. Ahí está el problema grave para aquellos que dicen que yo me salvo por mis acciones. Yo me mantengo mi salvación y se me puede perder. Bueno, y te encargo con qué cara entras a hablar con Dios si crees que tú cuidas tu salvación. ¿Me explico? Tendrías que entrar al Señor, ya no sé ni para qué hablo, ya perdí mi salvación. No, Ran, es que no se pierde tan fácil.
Necesitas pecar mucho, mucho. Si peco poquito, pues no. Y tienen que meterle ese tipo de cosas, ¿verdad? Que no son bíblicas, pero para poder defender su idea de que tú te mantienes. Aquel que está consciente que es imposible que yo me salve por lo bueno que hago, me humillo ante Él y digo, Señor, no merezco nada, pero me elegiste por misericordia, restáurame para vivir dignamente según el llamado que me diste. Es la única postura bíblica que nos lleva a la humildad. De otra forma tendrías que decir, Señor, dame chance, ahora sí, mira, que ya no la voy a regar. Necio. ¿Podrás cumplir esa promesa? Señor, si tú me das esto, te aseguro que ahora sí voy a la iglesia. Necio, ¿vas a poder cumplirlo? ¿Quién consciente de sí mismo se comprometería ante Dios a hacer lo correcto cuando sabe que no lo has podido hacer en toda tu vida? Es posible que hagas cosas buenas ocasionales. Es imposible que te mantengas haciendo cosas buenas. ¿Verdad? Así que no puedes decir, Dios, ahora sí voy a hacer. Esa idea choca con la Escritura. Más bien digo, me has amado a pesar de lo que soy. Y por eso me humillo ante ti y pido perdón. Sé que no lo merezco y nunca lo he merecido. Pero concédeme la gracia de vivir de acuerdo a lo que me has dado. ¿Me explico? Pero no lo puedes entender si piensas que tú te mantienes, que Dios vio lo bueno que eras y por eso te eligió. Entonces no tiene sentido que digas eso. Te estarías contradiciendo si dices que no lo mereces. Porque si en realidad Dios vio el futuro y vio que lo ibas a aceptar, entonces te mereces ser salvo. Pero nadie merece la salvación. Aquellos que aseguran que sí, ellos se salvaron porque Dios vio el futuro, se contradice cuando ora para pedir perdón. ¿Verdad? Así que, regresémonos a Efesios 5, 1 al 20. Leamos esta parte en conjunto al final para entender cómo, basados en el amor, Pablo espera que hagamos ciertas cosas. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Fíjate, vivamos en amor, imitando a Jesús. Y Jesús se entregó como sacrificio y ofrenda para Dios. ¿Qué es lo que yo debo de hacer por amor? Morir a mí mismo. Versículo 2. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Pausa. Vamos a brincarnos a la traducción en lenguaje actual, porque pone palabras más actuales que nos pueden dejar un poco más en nuestro entendimiento en este caso. Dice, versículo 3, traducción en lenguaje actual. Ustedes son parte del pueblo de Dios, por eso ni siquiera deben hablar de pecados sexuales, ni de indecencias, ni de ambiciones exageradas. No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. ¿Quién quiere prosperar cada vez más? Tienes un problema entonces. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. Pausa. ¿Está hablando de los que no son creyentes cuando dice con esa clase de gente? ¿O está hablando de los creyentes? ¿Ah? Pablo ya ha dicho, no se junten con los inmorales. Y no me refiero a los del mundo porque tendrían que salirse del mundo. Me refiero a aquellos que, diciéndose hermanos, viven como si no lo fueran. Todos aquellos que siempre tienen un hambre insaciable de querer cada vez más, tienen un problema equiparado o equivalente a la idolatría. El contentamiento es la única referencia bíblica. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy. Y mañana, Señor, dame hoy el pan de cada día. ¿No nos enseñó Jesús, Señor, asegúrame la provisión del mes? Dame hoy el pan de los próximos 7 días. ¿A qué se refiere? Señor, si
todo lo que tengo es porque tú me lo das. Y tú haces lo bueno para tus hijos. Y lo que me des hoy es bueno para mí. Y no me importa mañana. En cambio, hay muchos que dicen, no, Señor, yo voy por más. Declaro para mi vida esto y lo otro y mi nivel de vida va a cambiar. ¿Por qué? ¿Para qué? Si la felicidad se mide en cuanto a las riquezas, en cuanto a la salud, en cuanto al bienestar. Si así fuese, Dios odiaba al apóstol Pablo. ¿Cierto? No se puede decir que eres cristiano y tienes una ambición insaciable. Cristiano es el que, como los discípulos, aún en el calabozo, cantan agradecidos a Dios. Si no, ahí estarían, Señor, yo reprendo la obra de Satanás en mi vida. Y declaro que estas cadenas son rotas. Y declaro que voy a salir. No, no es necesario. Porque Dios tiene control de los suyos día a día. Y si hoy le pareció bien a Dios que estuvieras ahí, le agradecemos por estar ahí. ¿Verdad? Porque confiamos en Él. Porque sabemos que no nos merecemos nada. Y si Él me dio lo que precisamente corresponde a lo que me merezco, no me ha hecho injusticia. Y el día que me da de más, completamente agradecido porque sé que no lo merezco. Así que hay un problema muy grande en el valor que tienen en sí mismos aquellos que se la pasan pidiendo más. Quiero más y nuevo nivel. Y dices, no corresponde, es que soy un hijo del rey. Pues, lee la Biblia. Aún no se manifiesta lo que has de ser. Aún no. No puedes decir, yo soy hijo del rey. Espérate. Tienes el Espíritu Santo, la garantía de que se cumplirá. Podemos estar seguros, pero no se manifiesta lo que somos. Seguimos en este cuerpo. Hacemos lo que no queremos. Y lo que no queremos hacemos. Entonces, Señor, si me diste vida, techo, ropa y comida suficiente para el día de hoy, es más de lo que merezco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hace referencia a eso, en abundancia o en escasez. Así que, regresemos. Versículo 6, no se dejen engañar con ideas tontas, por eso me gustaba la traducción en lenguaje actual en este caso. No se dejen engañar por ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a los que no lo obedecen. Así que no tenga nada que ver con esa clase de gente. Y aquí quiero ser bien claro. Aquí nos dice, no, mira, yo estoy aquí porque yo voy a ser como la luz en las tinieblas. Yo voy a predicar aquí la verdad porque nadie la predica. Eso no es lo que dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? No tenga nada que ver con esa clase de gente. No es de que lucha y salva a los que puedas porque tú no salvas a nadie. Yo voy a ser, están diciendo, yo voy a ser el mediador entre Dios y los hombres. Contradice la Escritura. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Así que nuestra tarea y responsabilidad es cuando te das cuenta que estás en un lugar con, disculpen, pero así dice la traducción en lenguaje actual, con ideas tontas que no se ajustan a la enseñanza bíblica, reúnete en otra parte. Eso no significa que no te juntes conmigo porque me contaminas. No está hablando de eso. ¿Verdad? Siempre tenemos que presentar argumentos por si Dios les concede entenderlos, dijo Pablo. Así que no estoy hablando de que no se junten con los besos, se le contaminan y abres puertas, nada que ver. Simplemente tiene que hacer una separación. Yo no me congrego aquí porque lo que se enseña es incorrecto, pero no odio a las personas, ni estoy en contra de ellos personalmente. Pueden ser incluso mi familia, pero yo busco la verdad bíblica. Y no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Versículo 8, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen, ya han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. ¿Ves? Ahí están las dos cosas. Yo hago mi esfuerzo, pero el Espíritu pone el querer como el hacer. Si el Espíritu Santo no me da eso, podría ser ocasionalmente, o como las dietas. Quien hizo dieta y no tenía el Espíritu Santo, ¿le dura cuánto? Fracasa rotundamente.
El que Dios le dijo, ponte a hacer dieta, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, va a terminar su dieta. Es una forma de explicarlo. Mucha gente se propone, no, ahora sí, Señor, ahora sí voy a ser bueno. ¿Cuánto le dura? Ahora sí ya no voy a hacer, terminas haciéndolo. Pero cuando Dios está contigo, vas a ir perseverando. Te vas a tropezar, pero vas a levantarte porque Él te levanta. ¿Verdad? Versículo 10, traten de hacer lo que le agrada a Dios. ¿Ves? Traten de hacer lo que le agrada a Dios. Esa es tu parte. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. ¿Cómo les haces ver su error? ¿Vas y se los echas en su cara? Bueno, hay un grupo de creyentes que son guiados por su líder a ir a las iglesias católicas y gritarles idólatras afuera de cuando van saliendo. ¡Idólatras! ¡Hijos de la prostituta! ¡De la gran ramera!, como dice Apocalipsis. Van a ir a condenación. ¿A eso se referirá? ¿No dice la Escritura que vuestra plática sea amena y de buen gusto? No corresponde, ¿no? ¿Cómo les hago ver el error? Uno de los casos es, no, apártate de ellos. Si yo te digo, mira, yo estuve en una congregación donde no era bíblica, ¿qué es lo que tienes que hacer a fin de cuentas para hacerles ver, o lo más que tú puedas? Intentas, les explicas, les llevas la Biblia, vas a terminar corrido. Aún antes de terminar corrido, puedes decir, la máxima señal, lo más que puedo hacer para que veas que estás equivocado es seguir un camino distinto y juzgue Dios entre nosotros. ¿Quién da evidencia de estar con Dios? No basado en las riquezas, basado en la santidad. Así es como puedo hacerles ver su error. No te está diciendo que vayas y te pelees con ellos en su cara, porque la Biblia ordena que nuestra plática con los que no creen como nosotros sea amena y de buen gusto. Así que, versículo 11 nuevamente, no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios, al contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Por eso alguien ha escrito, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te alumbrará. Tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Pausa. Aquí está el efecto de pensar, Hay personas que se dicen creyentes, que dicen cada cosa que es ilógica. Por ejemplo, en las noticias se ve muy frecuente esos pastores raros en países raros, que no estamos muy lejos en cuanto a las acciones que hacen. Es un pastor que le dijo a toda su gente que se acostara boca arriba y que abrieran grande su boca, porque el ungido del Señor iba a pasar y le escupía a cada uno en su boca, a todos, para que recibiera su unción. ¿Cuál es la relación entre la escupida de Él en la boca de una persona y que Dios te bendiga? ¿Cuál es la relación? ¿Qué persona que trate de vivir como gente que piensa haría eso? Es imposible, ¿cierto? Imposible. Y bueno, ya no me meto en más asuntos que acá también se dicen, pero que es ilógico. Es más, a veces ni siquiera necesitas la escritura. Aún sin la escritura, por simples leyes de lógica, quedan mal. Es imposible. Una que es muy común, y nomás digo esa, vamos a orar hasta que Dios nos lo cumpla. Tráiganse la foto de la camioneta que quieren, de la casa que quieren. Lo he oído en muchísimas partes. Y dale, vámonos, todos empiecen. Señor, en el nombre de Jesús. Y ya me voy ese día y la camioneta no hubo nada, pero mañana seguiré. Y no voy a dejar hasta que me lo cumpla. ¿Es posible forzar a Dios a hacer lo que tú le pides? ¿Lo podrás fastidiar hasta el punto que diga, mira Hernán, ya, voy a cambiar todos los planes que tengo para darte tu camioneta, pero déjame en paz?
como la parábola del juez injusto que tratan de aplicar, ¿verdad? Si Dios supiese que te va a destruir esa camioneta, ¿te la daría por mucho que se lo pidas? ¿Ah? Si te ama, no te la da. ¿Por qué insistes en pedírsela? Si crees que es indispensable para tu vida y debieras de tenerlo, ¿no te lo hubiera dado ya? ¿Para qué hacer el énfasis en querer estar duro y dale, duro y dale? Sé que mi fe compromete su poder, dice. Es imposible comprometer a Dios. Es imposible que lo obligues a algo. Y es algo ilógico si te comportaras como gente que piensa, que digas, a ver, Dios es soberano. Dice la Escritura, nadie puede frustrar sus planes. Todo lo tiene ordenado desde antes de la creación. ¿Por qué razón querría yo cambiar su plan? Todo obra para bien aquellos a que conforme a su propósito fueron llamados. Señor, te equivocaste porque no tengo la camioneta que yo quiero. ¿Podrá equivocarse? Si no la tienes, ¿será injusto? Es completamente incompatible. Sin embargo, hay cristianos que realmente lo creen así. Por eso hay que pensar. Meditas. No me creas lo que yo te estoy diciendo. Saca la conclusión en base a lo que te digo. Versículo 16. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando habla de contristar al Espíritu Santo y la responsabilidad que tenemos en nuestra santidad, no hay ningún problema con la elección. ¿Queda claro? Somos elegidos de manera unilateral. Dios lo escogió. Incondicionalmente. Tus obras no cuentan, porque la salvación no es por obras. Y dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Luego, ¿por qué debo de esforzarme entonces? Por amor. Por amor. Comportarnos de acuerdo al llamado que se nos hizo. Pedirle a Dios que nos conceda reflejar quién es en medio de todos nuestros errores. ¿Me voy a salvar porque hice las cosas buenas? No es por obras. Así que el amor es lo único que me lleva a esforzarme cada día por ser más como Él. Pero es imposible que yo avance si el Espíritu Santo no está en mí. Entonces, cuando estés haciendo algo mal, no digas que al cabo Dios me eligió. Eso no tiene nada que ver. Tienes que decir, perdóname por hacerte pasar por esto, Dios, por entristecerte, porque no estoy correspondiendo al amor que me has dado. Y te aseguro que eso es mucho más útil en tu vida que cualquier otra cosa que quieras implementar para mantenerte fiel. Ni las promesas, ni los pactos, eso no tiene nada que ver. Es el amor nuestro movimiento, nuestra motivación. Los ateos dicen que ellos son mejores personas que nosotros, que los creyentes, porque los creyentes todo lo hacen por obtener una bendición. Entiendo su conclusión, porque hay muchos cristianos que así viven, ¿no? Lo único que quieren es prosperar y ser bendecidos cada vez más. Cualquiera que los vea diría, pues eso no tiene ningún sentido. Ellos lo hacen hipócritamente. Aman al prójimo porque quieren que los bendiga. Dan dinero porque quieren ser prosperados. Diezman porque quieren asegurar la cosecha. No hacemos las cosas por esa razón. ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué haces esto? Por amor. Porque es lo menos que puedo hacer por todo lo que Dios ha hecho por mí. ¿Me explico? Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Que Dios nos conceda saber cuándo lo entristeces. Si no tenías idea de eso, ¿cuántas veces lo habrás entristecido? Pidamos perdón, pongámonos a cuenta de la forma correcta, de una forma consistente. Digámosle, no lo merecemos y nunca lo hemos merecido. Pero si no fuera por tu misericordia, no estaría yo aquí. Así que vamos a orar, Señor. Queremos en conjunto, como congregación, humillarnos ante ti, sabiendo que según la Escritura no merezco nada de ti,
estando completamente apartado y siendo enemigo tuyo, tú tuviste a bien llamarme, transformaste mi vida, me cambiaste mi forma de pensar, pusiste de tu Espíritu Santo en mí y reconocemos que aunque no somos exactamente igual como éramos, seguimos equivocándonos y seguimos haciendo cosas malas, conscientes de que está mal que lo hagamos. Muchas veces lo confesamos que cuando tenemos las dos opciones, permanecer fieles a ti o hacer eso que sabemos que está mal pero que nos agrada, muchísimas veces hemos escogido nuestro placer por encima de nuestra relación contigo. Y no lo ocultamos porque sabemos perfectamente que tú nos conoces bien. Así que en lugar de ocultar y negar todo lo malo que hemos hecho y la tristeza que te hemos ocasionado, Señor, te pedimos que tengas misericordia de nosotros porque confesamos nuestro pecado. Sabemos que hemos sido indignos del llamado que nos has dado y que si no fuera por ti, Señor, no podríamos seguir buscándote en la Escritura ni seguir congregándonos porque sabemos que no valdría la pena cualquier cosa que hagamos. Sabemos que estamos perdidos por nosotros mismos, pero tú has puesto tu Espíritu Santo, el sello inviolable, la garantía de que seremos redimidos, de que somos contados como hijos tuyos, aunque aún no se ve lo que hemos de ser. Tenemos la promesa de que un día, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayamos quedado. Enséñanos, Padre, a ser cada vez más como tú. Que el querer y hacer que pones en nosotros, Señor, sea correspondido de la manera correcta a nuestro esfuerzo. Si alguno de nosotros, Señor, está desviado, queremos orar como el salmista: crea en mí, Señor, un corazón recto. Endereza mis pasos. Enséñame a elegirte a ti por encima de lo que yo quiero. Haz que yo muera para que tú vivas en mí. Que mi carne quede crucificada, Señor, para que pueda vivir libre de acuerdo al Espíritu Santo que has puesto en nosotros, para agradarte, para hablar a los demás de lo que has hecho en nuestras vidas, no viéndonos como superiores, sino como personas que han recibido misericordia. Así que perdónanos por todas las veces que te hemos entristecido y concédenos vivir de acuerdo al llamado que nos has hecho. Si hemos ofendido a alguno, Señor, enséñanos a poner en práctica la parte que dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que nos pongamos a cuenta. Si nos hemos enojado, enséñanos a permanecer en lo que tu palabra dice. Se pueden enojar, pero no pequen. Airaos, pero no pequéis. Y en medio de todo pecado, Señor, enséñanos a confiar que tenemos un abogado, Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que intercede por nosotros. Así que, Señor, con semejantes ayudas, semejantes regalos que nos has dado, concédenos ser un fiel reflejo de lo que eres tú en nuestras vidas. A ti sea la gloria y la honra por todo, Señor. Gracias. Amén.